A continuación interviene Pablo Martín Hernández, que es director de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y de Ventanas, con una ponencia titulada Prescripción y recepción de ventanas en obra. Tienes la palabra. Gracias. Arratsalde on, buenas tardes. Agradecer a Ignacio doblemente, primero que nos haya invitado a estar presentes aquí con ustedes en esta jornada y luego que se anime en estos momentos a hacer jornadas como esta que reúne a más de 100 personas en temas relacionados con la edificación. Bueno, la presentación normalmente la hacemos para obra nueva, pero bueno, la situación es la que es y el temario de la jornada está centrado en la otra parte de la construcción que se decía esta mañana, ¿no? En rehabilitación. Por lo tanto, lo hemos adaptado un poquito sobre las presentaciones bases que solemos hacer y a ver qué tal queda. Ha salido ya varias veces por varios de los intervinientes mencionadas cuando se habla de eficiencia energética en vivienda, la ventana. Pues bueno, vamos a presentar un poquito técnicamente la ventana, que a veces se habla mucho de ella, pero técnicamente un poco desconocida. Vamos a ver qué puede llevar, ¿no?, a la motivación para cambiar las ventanas en una vivienda, qué marco normativo hay que se pueda aplicar. Podemos aplicar el de obra nueva. Importante, los productos son buenos. La tecnología de los fabricantes realmente tiene una investigación, un desarrollo, una innovación importante. Con lo cual, bueno, podemos conseguir en el mercado productos buenos, muy buenos. El problema será luego si los sabemos instalar, si se instalan bien, porque una mala instalación nos hace perder buena parte de esas óptimas prestaciones que el fabricante ha conseguido y que demuestra mediante los ensayos en laboratorio. Y luego comentaremos experiencias pues impulsadas por las administraciones públicas en temas de rehabilitación, no solo energética. Por lo tanto, pues bueno, también se ha comentado antes, ¿no?, que se cuenta con las administraciones públicas como impulsoras de los temas de rehabilitación. Pues en el caso concreto de rehabilitación de ventanas sí que hay planes y hay experiencias impulsados por las administraciones públicas y realmente están satisfechas con esas experiencias. Empezaré por presentar la asociación, la ASEFABER, la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. El mes que viene pues hará 35 años de la constitución como asociación. Estamos hablando del año 77. También se ha mencionado varias veces esta mañana, 2 años antes de que hubiese la más mínima reglamentación respecto a temas de aislamiento térmico en España, de obligado cumplimiento. Pues bueno, ya había unos visionarios dentro del sector que estaban preocupados por la calidad de las ventanas, por la calidad de los productos, por la mejora de la normativa, con lo cual el sector ya se movía incluso antes de que se viese obligado por una legislación. Somos de ámbito estatal, engloba no solo, luego veremos una representación de los distintos grupos que componen la asociación, engloba no solo a los fabricantes propiamente dichos de fachadas y ventanas, sino también a aquellos fabricantes que aportan componentes o partes de estos sistemas. Relaciones que tenemos, como es obvio, pues bueno, tenemos que estar bien relacionados con organismos, asociaciones análogas a las nuestras para poder trabajar en conjunto y que nos sea más fácil conseguir los objetivos, ¿no? A nivel europeo, pues formamos parte como miembro fundador de la Federación de Asociaciones Europeas Análogas a la nuestra, la FAEF, con 14 países representados. Estamos integrados en Confemetal y a través de ellos en la organización de la COE. Somos miembros corporativos, fundadores y de la Junta Directiva de AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación. Por último, destacar también que somos miembros fundadores y de la Junta Directiva de CEPCO, la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción. Esta es la constitución que decía antes de los 9 grupos en los que están los fabricantes, digamos, propiamente dichos, y luego de aquellos de componentes, vidrios, juntas, sellantes, siliconas, herrajes, toldos, persianas, motorizaciones. Bueno, somos representativos del sector de fachadas y ventanas en España. Epa. Me he ido a ver. Bueno.
Rehabilitación de ventanas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué los usuarios? Estamos pensando sobre todo en el usuario particular, que es el que más facilidad puede tener y menos cuesta convencerle. Actuaciones de rehabilitación de grandes edificios bueno, entran ya dentro de otros conceptos, pero digamos la que nos podría interesar a cada uno de nosotros como usuarios de vivienda de por qué cambiar nuestras ventanas, pues bueno, protección frente al ruido. Hoy nos estamos centrando principalmente en el tema de eficiencia energética, pero bueno, en el caso de las ventanas no es el único motivo para sustituir las ventanas. Un caso bastante frecuente es el tema de protección frente al ruido, bueno, relacionado con el documento básico de protección frente al ruido. Infiltraciones, condensaciones, entradas de agua, de aire, que también está relacionado con la eficiencia energética. Es decir, parece que siempre hablamos de la eficiencia energética desde el punto de vista de transmitancia térmica de los elementos, ¿no? De la parte opaca, del hueco. Bueno, pues también la permeabilidad al aire es fundamental para una buena eficiencia energética también de las viviendas. De hecho, el estándar de casas pasivas, que es uno de los estándares que también está cogiendo peso últimamente, la prueba clave para darle el certificado a la edificación es la prueba de permeabilidad e infiltraciones del edificio. Si no la cumple, no tendrás el sello de casa pasiva. Por lo tanto, en la ventana también tiene su importancia. Y está relacionado con otro documento básico del Código Técnico, en este caso el HS, el de salubridad. Mal aislamiento térmico, lo obvio, ¿no? Lo que llevamos hablando todo el día. Bueno, este está relacionado con el documento básico, el HE del ahorro energético, que tiene cinco capítulos, digamos, este documento básico. Y cuando hablamos de la limitación de demanda, transmitancias, nos estamos refiriendo al 1, pero la ventana también tiene un papel importante, por ejemplo, en el HE3, en el tema de iluminación natural. Cuando controlamos el factor de transmisión luminosa de la ventana a través del vidrio, pues podemos optimizar la entrada de luz natural, disminuir, por lo tanto, el uso de iluminación artificial y estamos contribuyendo también a la eficiencia energética de la vivienda o del edificio. Por no hablar ya en soluciones de muros, cortinas, de fachadas, que podemos incorporar elementos fotovoltaicos, captores. Por lo tanto, también entraríamos dentro del documento básico HN, el apartado 5, con lo cual vemos como hay un desarrollo bastante detallado dentro del código técnico en la contribución de las ventanas. Y puede ser simplemente por desgaste o deterioro, efectos sobrevenidos después del fin de la vida útil de la ventana o aunque no hayamos llegado al fin de la vida útil por un mal uso de las ventanas. Bueno, grosso modo estos serían los motivos que nos llevarían a cambiar las ventanas de nuestras viviendas. En cuanto al marco normativo, ¿qué es lo que está obligado el fabricante? Bueno, pues ya se nos ha hablado también esta tarde del marcado CE. Pues en el caso de las ventanas, el marcado CE ya lleva algo más de 2 años, que es obligatorio desde febrero del 2010. Y de hecho lo que obliga a este marcado es que no se puede comercializar en la Unión Europea una ventana que no tenga este marcado CE. El fabricante ha de entregar este marcado CE cuando entrega el producto. Si no lo entrega, pues no está cumpliendo la legislación vigente. ¿En qué consiste? Pues en estos modelos de etiqueta. En el marcado hay la etiqueta pequeñita, es el marcado reducido simplificado. Y la otra es la etiqueta completa, en la que aparecen en la parte inferior las prestaciones que el fabricante declara respecto a la ventana que está entregando. El segundo documento que acompaña es la declaración CE de conformidad, que antes también se ha comentado. Bueno, es importante porque aquí el fabricante, una persona física, representando a la persona jurídica, pues se responsabiliza de que lo que declara en la etiqueta es en base a unos ensayos que ha realizado en un laboratorio notificado y que son ciertos. Aquí él se hace responsable desde un punto de vista legal de que lo que dice la etiqueta es correcto. Bien, eso digamos sería la legislación respecto al producto. Lo que es respecto al proyecto y a la ejecución de la obra, pues viene marcado por el Código Técnico. Obviamente en obra nueva, en grandes rehabilitaciones, en el caso de fachadas que afecten a más del 25% de la fachada existente, pero también lo podemos aplicar como proyectistas a la pequeña rehabilitación. Normalmente una actuación de cambio de ventanas de un particular no suele ir acompañada de un proyecto ni una licencia de obras mayores, ¿no?
Pero bueno, pudiera darse el caso de que como prescriptores, como directores de obra, se pudiesen encontrar ante un cambio de ventanas, pues bueno, el código técnico lo podemos aplicar. De hecho, luego lo veremos en los planes Renove de ventanas que impulsan las comunidades autónomas, los criterios de transmitancia que se les pide a las ventanas nuevas para poder optar a esas subvenciones son más restrictivos que los valores mínimos del código técnico, por lo cual, pues bueno, a falta de otra normativa de momento, también para la rehabilitación pequeña podemos echar mano del código técnico actual. Bueno, vemos las prestaciones que se declaraban en la etiqueta y que están relacionadas con lo que nos pide el código técnico. Unas características es la resistencia al viento, está ligada al documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación, y aquí obtendremos código técnico en función del mapa de viento de la localización donde esté el edificio, las condiciones del edificio y del entorno del edificio, nos dará una resistencia al viento. Que esta resistencia al viento nos la asegura el fabricante, ya que hace un ensayo en laboratorio y, según la norma de clasificación, le dará una clasificación. Estanquidad al agua, bueno, esta no es una característica que obligue el código técnico. Así que desde el sector, pues bueno, se recomiendan unas clasificaciones, ya que tenemos unas normas de ensayo y unas normas de clasificación. Por lo tanto, también, en función del mapa, en este caso pluviométrico, el tipo de terreno, altura del edificio y de la zona eólica, obtendríamos una clasificación de la ventana en cuanto a la estanquidad al agua. Aislamiento a ruido aéreo. Bueno, pues en este caso el documento básico a consultar sería el HR en función del índice de ruido de la ubicación donde esté el edificio, la obra y el uso del edificio, dentro del uso del edificio el destino de la estancia, pues obtendremos un valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, con una segunda tabla del código técnico en función de ese valor que hemos obtenido en la tabla anterior, de la parte del aislamiento de la parte ciega, del tanto por ciento de huecos en fachadas. Pues de esta tabla sacaríamos un índice de atenuación acústica que se le solicita a las ventanas para ese proyecto. Es el RATR. Lo resalto, luego lo veremos, porque lo que el fabricante declara en el marcado C a través del ensayo es el RW. La fórmula es muy sencilla. El ensayo al fabricante le da este valor de RW y dos valores entre paréntesis, normalmente negativos. La atenuación a ruido rosa y la atenuación a ruido de tráfico. Por lo tanto, para pasar de lo que nos da el fabricante a lo que nos pide el código técnico es hacer esta suma, que en verdad es una sustracción porque el valor de CTR es negativo. Transmitancia térmica, pues el documento básico de ahorro energético, el HE, nos indica también a través de una serie de tablas, en función de la zona climática donde está la obra, en función del tanto por ciento de superficies de huecos en esa fachada y de la orientación de fachada, nos da unos valores de transmitancia térmica mínimos para esa ventana. Repito, los planes Renove de las comunidades autónomas son valores más restrictivos que los que marca el código técnico actual. La permeabilidad del aire también viene, como comentaba antes, ligada al documento básico de ahorro energético, y aquí es una clasificación bastante directa, ya que en función de la zona climática donde esté la obra ya nos indica el código técnico el valor de la permeabilidad del aire mínimo de esas ventanas. Por lo tanto, si estamos en una zona C, que es el caso de Bilbao, pues como mínimo las ventanas tienen que tener una clase 2 de permeabilidad al aire. Bueno, haríamos un ejemplo. La hoja esta de cálculo que presentamos está en nuestra página web de descarga gratuita. Por lo tanto, pues si tienen interés pueden entrar en ella y descargársela libremente. ¿En qué consiste? Pues introduciríamos los datos de una obra. En este caso cogemos un edificio de 25 metros de altura aquí en Bilbao. En la parte de la derecha de su pantalla, en naranja, serían los datos que nosotros introduciríamos del proyecto, y en la otra parte, la de la izquierda de la hoja, son las prestaciones que va calculando la hoja y que serían las que tendríamos que indicar en nuestro proyecto. Repito, tanto en obra nueva como si tenemos que intervenir en una obra de rehabilitación.
Por lo tanto, vamos colocando ubicaciones de ese nivel, en este caso entre localidad y capital de provincia, tanto por ciento de huecos de fachada, orientación de cada fachada. Es decir, la hoja de cálculo la tendríamos que hacer por cada orientación del edificio, porque vemos que tanto la transmitancia térmica, la transmitancia térmica dependerá de la orientación. Zona de eólica, bueno, estos son todo a partir de los datos que nos podemos obtener de las tablas y mapas que van acompañando al código técnico. Y en las distintas pestañas que hay abajo de la hoja se incluyen estas tablas y estos datos para que el técnico pues no tenga que buscar el apartado correspondiente del código técnico, sino que en estas pestañitas los puede ir consultando y eligiendo. Ya digo, y ahí la hoja va indicando valor de transmitancia térmica mínimo para este caso, clasificación mínima de la ventana en cuanto a resistencia al viento. Aquí cogeríamos, ya que Bilbao tiene un mapa de ruido, pues en función de la ubicación exacta del edificio, pues pondríamos el índice de ruido del LD. Aquí nos daría, como he dicho antes, el RATR, que luego para compararlo con la etiqueta de marcado C tendríamos que hacer la sustracción. Permeabilidad al aire y estanqueidad al agua, que aunque no es obligatoria, ya digo, sí que nosotros desde la asociación recomendamos establecer unos valores. Ya digo, esta es una tabla que hemos desarrollado pues eso, para quitar un poquito miedo o cuando hay pereza en torno a prescribir ventanas, pues facilitarlo a los técnicos. Hemos desarrollado otra, en este caso más pensando a las direcciones de obra y a las direcciones de ejecución de obra. Hemos visto esta mañana, ¿no?, todo el procedimiento para validar los documentos en el control de obra. Pues bueno, esta es una herramienta que también quiere que se facilite esa labor de la dirección de ejecución de obra. Es la hoja de contrastes. Aquí contrastamos lo que nos declara el fabricante en su etiqueta de marcado CE frente a los valores que el proyecto nos pide para las ventanas. Es una hoja que tiene tres zonas, también es de libre acceso desde nuestra página web. En la primera introduciríamos las características de, digamos, lo que nos está pidiendo el proyecto, siempre es en naranja, por dimensiones de la ventana, constitución del acristalamiento y los resultados que le pedimos a la ventana. Me estoy equivocando porque veo, primer paso, datos de la etiqueta de marcado. O sea, estos serían, a partir de la etiqueta que nos entrega el fabricante con el material, son los que nosotros introducimos en la hoja. Estos sí que serían los datos del proyecto. Y lo que hace la hoja simplemente es el contraste. Si hay alguna no conformidad, nos lo indica y nos dice no conformidad tal por lo que sea. Entonces, en la parte inferior, aquí no sale, pero en la parte inferior de la hoja de cálculo hay unas pestañitas que indican el origen de la no conformidad. ¿Por qué? Porque hay prestaciones que, aunque no sean conformes a primera vista, con este simple contraste, sí que se le pueden pedir una justificación más detallada al fabricante y, si nos la aporta, dar el OK y, por lo tanto, aceptar las ventanas en la obra. Y hay otras pues que no, con lo cual directamente tendríamos que rechazar ese lote de ventanas por no ser conformes con lo que le prescribe el proyecto. Claro, el marcado C, como he dicho antes, consiste en que el fabricante se basa en que el fabricante hace unos ensayos en laboratorio y a partir de esos resultados de laboratorio declara en la etiqueta esas prestaciones. Dado las características de las ventanas en construcción, que son prácticamente cada una diferente de otras, las combinaciones de materiales, sistemas de apertura, con cajón, sin cajón de persianas, composición de vidrio, son prácticamente infinitas, con lo cual es imposible económica y técnicamente que los fabricantes hagan un ensayo de cada una de las ventanas que hacen. Entonces, la norma de producto, que es la que rige el marcado C, da una serie de facilidades, digamos, para reducir este número de ensayos iniciales de cara al fabricante. Por lo tanto, no es de extrañar que la etiqueta, la descripción de la ventana que hace la etiqueta de marcado C no coincida exactamente con las ventanas que nos están entregando en obra. Y eso no quiere decir que sea incorrecto. Y aquí tenemos una explicación. Es decir, cuando el fabricante lleva al laboratorio y ensaya una ventana oscilobatiente, ese resultado le sirve para caracterizar no solo esa
ventana que ha ensayado, sino también otras tipologías de ventana que permite la norma. Como vemos, las ventanas fijas, las abatibles de giro lateral, obviamente las oscilobatientes y las abatibles de giro superior e inferior. En el caso de hojas de ventanas deslizantes, pues las de mayor número de hojas sirven para caracterizar también a las de menor número de hojas. Esto es lo que se llama solución más desfavorable, ir agrupando las ventanas en familias. De esta forma, ya digo, se reduce bastante el número de ensayos a realizar. La otra, digamos, facilidad que permite la norma de producto es la extrapolación de los resultados. Normalmente, ¿qué se hace? El fabricante ensaya una ventana tipo de, pongamos, la de 1,24 por 1,48, que sería la estándar de ventana, y luego una más grande para representar la balconera. Entonces, los resultados de los ensayos lo que le permiten es, en algunos casos, extrapolar ese resultado para abarcar el mayor número posible de ventanas posibles. Es decir, dentro de las familias de ventanas que hemos visto antes, con un resultado, pongamos por caso, de una ventana de 1,24 por 1,48, pues nos permitiría, para cada una de estas prestaciones que va a declarar en su etiqueta de marcado CE, extrapolar el resultado. Normalmente es desde el tamaño ensayado hacia abajo, a superficies menores. Pero hay dos características, como son la estanquidad del agua y la permeabilidad del aire, que nos permite incluso extrapolar a ventanas de superficies mayores que la ensayada en el laboratorio. Con esto ya digo, se abarca más ventanas, se simplifica el número de ensayos necesarios por los fabricantes. Bueno, ya que estamos hablando hoy principalmente de rehabilitación, hay un proyecto de modificación del Código Técnico. Hasta el día 20 de febrero estuvo en información pública y es de esperar que en breve sea publicado como Real Decreto, en el cual ya se establecen una serie de modificaciones para el Código Técnico. Lo que ponemos aquí es lo que conocimos en el borrador de información pública. No quiere decir que igual tenga algún cambio todavía cuando se publique oficialmente. Pero bueno, lo que ya recoge esta modificación es que los procedimientos que hasta ahora, como decíamos, eran para obra nueva o grandes rehabilitaciones, se puedan aplicar también a pequeñas rehabilitaciones. Es el caso de protección frente al ruido, calidad del aire interior, el HS3, el H1 en cuanto a la limitación de demanda energética. Aquí ya especifica claramente reforma. Los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente cumplirán las condiciones térmicas y de permeabilidad establecidas en este documento básico, la tabla 2.2. La tabla 2.2 es la que he enseñado antes en función de la zona climática, el tanto por ciento de huecos y la orientación de la fachada. Es decir, ya para estas sustituciones nos permite aplicar el código técnico de una forma explícita. Hay una serie de excepciones, como son los edificios con valor histórico arquitectónico, que la aplicación no suponga una mejora efectiva de demanda energética del edificio, que no sea técnica o económicamente viable o que implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente en que no se fuera a intervenir inicialmente. Ya digo, sí que permite ahora, digamos, abrir un poquito más la aplicación del código técnico a estas pequeñas reformas. Como decía al principio, productos buenos de calidad hay en el mercado, avalados con ensayos en laboratorios notificados por el Ministerio de Industria. Punto clave, la importancia de la instalación de ventanas. Bueno, para los que hayan estado en obra, pues bueno, este es uno de los puntos que da muchos problemas. Todo el tema de puentes térmicos, de puentes fónicos, de infiltraciones, entradas de agua, pues bueno, vienen principalmente debido a una mala ejecución de la instalación de la ventana y no tanto al producto. Bueno, ahora presentaré al final. La asociación, consciente de esto, ha elaborado, el año pasado ya lo publicó, un manual de instalación de la ventana en el cual desde el sector se pone énfasis en aquellos puntos que se consideran imprescindibles que se controlen y se ejecuten bien, mejor dicho, se ejecuten bien y luego se controlen para que la instalación de la ventana sea correcta. De hecho, hay unos anexos al final del manual en el que se hace un listado de comprobación para todos aquellos que estén en obra de, bueno, pues si se cumple esto, un problema menos que nos hemos quitado, y si no se cumple, posiblemente tendremos un problema.
Y hay otro anexo en que se incluye, está muy bien para todo el tema de peritaciones, en que en función del defecto que se detecta, da las posibles causas debidas a la ventana. Hay una serie de gráficos, de croquis, bueno, tema de sellado de la carpintería, la ubicación del vidrio respecto a la perfilería, cercos y precercos, las uniones del precerco a la fábrica. Bueno, pues creemos que es un manual bastante completo, ya digo, es desde la experiencia del sector. ¿Qué más hay que nos pueda dar una confianza en cuanto a la calidad de la ejecución de la instalación de la ventana? Bueno, no hay muchos ensayos, pero sí que tenemos dos. No son de obligado cumplimiento, pero bueno, ya que están, mencionarlos y que se conozcan si alguna vez se quieren aplicar. Hay un ensayo de estanqueidad del agua, un ensayo in situ, tanto para ventanas y puertas, y luego hay la medición del aislamiento acústico. Esto sí es una prueba que obviamente no es exclusiva de la ventana, pero bueno, puede dar una idea bastante aproximada de si la fachada aísla aquello que nosotros le habíamos pedido en el proyecto. Por último, comentar las experiencias de las administraciones públicas. Como decía, los planes Renove de ventanas, que son bastante conocidos, están relacionados con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, impulsado por el IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Ministerio de Industria. Ahora veremos un poquito el desarrollo en términos, digamos, de cantidades de subvenciones que se han movido a través de estos planes. Acaba este año, como digo, es 2008-2012, pero ya el gobierno anterior sí que publicó un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética, en este caso 2011-2020. Un poquito la motivación son estos dos gráficos que indicamos. Por un lado, el consumo eléctrico que tiene estos son datos del IDAE, que tiene los hogares españoles, en este caso es per cápita, respecto a los países de nuestro entorno. Si vemos, tenemos un consumo ligeramente superior al del Reino Unido, teniendo ellos una población apreciablemente superior a la nuestra. Entendemos que Francia, Alemania, pues tienen un clima más riguroso, con lo cual el tema de calefacción gastan más consumo eléctrico, tienen también poblaciones bastante superiores a la nuestra, pero si nos fijamos en Italia, también en una zona, digamos, climática similar a la nuestra y con una población incluso superior a la nuestra, también superamos en consumo per cápita. Por lo tanto, hay un elevado consumo energético en nuestros hogares. Eso ya de por sí sería una motivación para el desarrollo y el lanzamiento de estos planes de ahorro y eficiencia energética. En la otra parte aparece la distribución de estos objetivos de ahorro, ¿no? En cuanto a edificación y equipamiento, aquí marcamos un 15%. Es el objetivo que se plantean desde el IDAE con este plan. Bueno, los planes Renove, este sería, digamos, la foto del 2012. Podemos ver que prácticamente casi todas las comunidades, menos 3, lo han puesto en marcha. Están ya casi todos cerrados y a efectos prácticos un poquito este sería el historial. Vemos que el primer año donde realmente se apuesta por estos planes Renove Ventanas es 2008 y hasta ahora, hasta el 2012, pues bueno, la cifra total final que aparece en el último cuadrito son 95 millones de euros, lo que se ha puesto en juego a partir de subvenciones. Si nos centramos aquí en la Comunidad de Euskadi, en el País Vasco, pues vemos que de hecho la primera convocatoria, 10 millones de euros, porque fueron dos convocatorias a la vez que salieron, pues bueno, realmente fue la comunidad que apostó con más fuerza en la primera convocatoria. Luego ha ido perdiendo, digamos, pistón, pero bueno, también es lógico, ¿no? Ya digo, junto en el primer plan 2 anualidades y bueno, son planes que realmente tienen una demanda, se agotan rápido y las administraciones en general están bastante contentas con su desarrollo. Pero como digo, no es solo el tema de eficiencia energética, hay también planes de administraciones a partir de temas acústicos. Tenemos el de los planes de AENA para la rehabilitación de viviendas en entornos de aeropuertos. Está haciendo la huella sonora de bastantes aeropuertos en España y todas aquellas viviendas que entran dentro de esta huella sonora se miden y si no cumplen el aislamiento que tienen que tener,
el 100% de la sustitución de las ventanas va a cargo de AENA. Otro ejemplo, estos son de los que conocemos, posiblemente hay más, ¿no? La empresa municipal de la vivienda del suelo en Madrid pues también tiene subvenciones de mejora de aislamiento acústico de fachadas, 2 actuaciones, una es en el Paseo de Extremadura y otro en la zona céntrica de calle Gran Vía, Puerta del Sol, calle Montera. No está aquí, pero también había hecho actuaciones de subvenciones por temas acústicos el Ayuntamiento de La Coruña. Bueno, posiblemente haya algún ente local o algún otro tipo de organismo público que también haya lanzado estos planes. Poquito conclusiones de todo esto. Prestaciones de las ventanas más allá de las mínimas marcadas por la normativa. ¿Por qué? Porque ya se están pidiendo. En el caso de las subvenciones, pues bueno, también cuando hagamos una rehabilitación en nuestras viviendas o en las obras nuevas, que tampoco es que sean cero, hay poquitas, pero todavía hay. Pues bueno, ir un poquito más allá de los mínimos que marca la normativa. Al fin y al cabo es un mínimo, ¿no? Si realmente estamos hablando de ahorros y eficiencia energética, podemos ir más allá de esos mínimos porque productos hay y soluciones hay. Y obviamente la importancia de una correcta instalación de las ventanas. Esa es la clave para que todo este concepto de ahorro y eficiencia energética se consiga. Finalmente, para aquellos que tengan interés, pues bueno, documentación. Esta es alguna documentación. Algunos se pueden conseguir a través de nuestra web, otros no, porque no tenemos los derechos de edición. Bueno, comentar el marcado CE. Si alguno tiene interés en conocer más detalles del marcado CE en ventanas, puertas peatonales exteriores, pues ese folleto lo tenemos en la página web, se nos pide y enviamos los PDFs. Tenemos también el enlace para la instrucción redactada por el Ministerio de Industria, también para el marcado CE ventanas, el manual de producto de ventanas, que recoge pues casi toda la literatura que hay al respecto. En este caso es de Editorial AENOR, no es nuestro. Y los 2 últimos que hemos sacado, el manual práctico de prescripción y recepción de ventanas en obra, que es tratado un poquito rápidamente para hacer el ejemplo, pero lo recomiendo, tanto para la parte del proyectista como para el director de ejecución de obra. Este se nos puede pedir y enviamos el PDF desde la web. Y el otro que hemos comentado, el manual de instalación de ventanas, que ya digo, creo que ha rellenado un hueco que había en la literatura técnica de ventanas en España. Este no es nuestro, este también es de pago porque no tenemos los derechos de edición. Y muchas gracias por su atención. Es que recasco.